temas dentro de sus productos de su colección, y una de las más importantes de este jardín son las plantas medicinales. En esta demostración que vamos a dar, van a estar con nosotros la maestra Edelmira Linares y el doctor Robert Bay, que está aquí también, y también le agradezco a la maestra Cristina Márquez, que es curadora de la colección, quien nos ayudó y nos facilitó los materiales para hacer esta presentación. Les voy a dar solamente una pequeña introducción de lo que tienen aquí presente, y ya tanto el doctor Bay como la maestra Edelmira darán una explicación mayor. Lo que ustedes están viendo aquí son 3 fases de las plantas medicinales, como nosotros las vamos a abordar para llegar a la colección de plantas medicinales secas que tenemos en el jardín. La primera fase introductoria que ustedes están viendo es nuestra vendedora de plantas medicinales frescas, como normalmente las podemos ver en los mercados, porque muchas de estas plantas medicinales han sido colectadas en diferentes mercados de México. Entonces, una de las partes importantes es cómo las conocemos nosotros como planta fresca, ¿sí? Que son más fáciles de identificar, no totalmente, pero sí un poco más fácil de identificar las especies y las plantas, así como conocer los diferentes usos. Por otro lado, vamos a ir aumentando la complejidad, y vamos a ver en esta parte de abajo que lo que vamos a estar observando es cómo se presentan también las plantas en los mercados, que es una siguiente fase en la que nosotros podemos encontrarlas como plantas secas, y ya no como plantas frescas. Una, porque también las plantas se van a secar en este proceso en el que están expuestas en los mercados, y otras porque vienen de diferentes partes de la República y de diferentes países, ¿sí? La americana no es solamente plantas nativas de nuestro país, sino plantas que también vienen de otros lugares. Entonces, ¿cómo vamos a verlas nosotros así en estos costales, en estas presentaciones? Esta es una pequeña muestra de nuestro mercado tradicional, y finalmente vamos a llegar a la colección de plantas medicinales, que es como la tenemos aquí, cómo las tenemos documentadas, las muestras ya deben de tener la planta, de dónde proviene, el nombre científico, familia, y toda una explicación más científica de por qué son plantas medicinales, cómo las tenemos, cómo se colectan de aquel lado, cómo tenemos esta fase de material para la reposición, cómo las mantenemos dentro de nuestras colecciones, y aquí cómo están con toda la información, cómo están montadas, todo este proceso. Lo vamos a ver ahorita con la maestra Edelmira y con el doctor Bay. Es solamente una presentación de lo que ustedes pueden ver en la colección de plantas medicinales. Una explicación mayor la vamos a tener los miércoles a las 10:30 durante todo el mes de agosto, ¿sí? Entonces, ¿le doy la palabra a la maestra Edelmira o al doctor Bay? Pues primero quiero felicitar a Linda, porque como algunos de ustedes son alumnos, pues me acuerdo en 1900, no voy a decir cuánto, nos acercó 3 alumnos de UAM preguntando si puede hacer una estancia con nosotros aquí en el Jardín Botánico. Entonces, fue antes que fue construido este edificio, inclusive, si me acuerdo bien. Entonces se acercó, y pues ya siempre estamos abiertos a colaborar. Más brevemente, ¿por qué esta colección? Bueno, como mencionó Linda, esto es como empezamos a estudiar plantas medicinales, viéndolo en las comunidades, en los mercados, y como pueden ver en los mercados hay varios tipos de presentación que muchas veces es un problema para estudiar. Y entonces, pues a lo largo de casi 35 años, pues hemos logrado varios avances. Pero la colección no nada más se queda allá. La colección es muy importante porque es el inicio de los estudios de plantas medicinales que hacemos aquí en este jardín botánico. Y nada más para demostrar, desafortunadamente salió en la casa de mi cambache de publicaciones, pero aquí está la última publicación sobre plantas medicinales que trabajamos aquí en esta colección. Bueno, no sé si le quiere leer el título o algo así. Bueno, mejor se los paso, pero dice Molecular Markers Associated with Chemical Analysis, a powerful tool for quality control assessment of Copalchi Medicinal Plant Complex. Se los paso. Entonces, pues aquí esta colección es de punto de partida para muchos tipos de estudios. Hacemos en colaboración con varios laboratorios dentro de UNAM. También aquí en nuestro propio jardín botánico seleccionamos esas especies para estudiar y en términos, por ejemplo, de cultivo de ejidos, como una técnica. Nuestro sistema o modelo de conservación de plantas medicinales es un sistema bifurcado. Por un lado tenemos el sistema convencional, que voy a mencionar en un momento, y también la parte biotecnológica. Entonces, en términos de marcadores moleculares, cultivo de ejido y todo eso, forma parte de nuestro sistema de conservación. Inclusive, hace como 5 años, Delia Goldhaber
por ejemplo, ganó el mejor tesis en farmacognosía a nivel mundial con su tesis que hizo aquí. Realmente esta colección es la base donde los alumnos empiezan a estudiar. Pero creo que tenemos que tomar en cuenta que la conservación de plantas medicinales, que realmente es parte de nuestro quehacer aquí en Jardín Botánico, conservar toda la flora mexicana, tiene varias vertientes y también trabajamos la parte convencional. Y quiero nada más demostrar este folletito aquí. Este es un folletito que fue hecho a solicitud de un grupo de Rarámuri, una comunidad de Rarámuri, porque está perdiendo sus raíces medicinales. Entonces, pues aquí pues, nosotros hemos colaborado. Yo veo aquí estaba Joel, pues no, aquí Joel participó en este proyecto, Mirna, Lucero y otros, Delia, y dos alumnos, Eva y Isabel. Entonces, también esta colección sirve para identificar y establecer la base para el estudio, y también regresamos a las comunidades para ayudar a ellos para conservar sus raíces. Si quieres, por favor de cuidar mucho, divulgarlo por favor, porque desafortunadamente nuestras 500 copias que llevamos a la sierra, a la Tarahumara, repartir a la comunidad, fue robado en Ciudad Chihuahua. Entonces, pues, estamos en proceso de rehacerlo. Entonces, es una copia que tenemos. Pero, entonces, nosotros, pues, trabajamos con la comunidad, porque realmente toda investigación que hacemos aquí, ustedes en el laboratorio, sus tesis, no tiene sentido si las comunidades donde viven las plantas medicinales no está cuidado con una base científica y cultural por la comunidad. Entonces, es muy importante no voy a entrar a otros intermediarios, nada más llegar al final. Aquí está la segunda edición de la Farmacopea Oficial Mexicana, en Farmacopea Herbolaria de Estados Unidos Mexicanos. Y entonces, gracias a esta colección, ha incluido en la segunda edición, y va a incluir otros en la tercera edición que está en proceso, varias plantas medicinales que fue documentado en nuestra colección. Porque en parte las plantas incluidas aquí están indicadas por COFEPRIS, que pues quiere hacer reglamentos sobre administración de remedios herbolarios y medicamentos herbolarios. Pero también junto con la colección de plantas medicinales en IMSS y con esta colección que tenemos aquí, podemos documentar que hay una demanda para X plantas medicinales, porque está presente en los mercados, porque está saliendo en nuestras encuestas en las comunidades y cosas así. Entonces, para ir desde la comunidad de poblaciones naturales de las plantas hasta a nivel nacional e internacional, pues esta colección tiene un impacto muy importante. Entonces, aquí está el libro aquí de la farmacopea que está beneficiando de esta colección. ¿Cuántas de las plantas de aquí están en la farmacopea? Pues ahorita en la farmacopea hay alrededor de 100 plantas. Desafortunadamente 3/4 son plantas exóticas, porque México está importando, COFEPRIS quiere tener De las 25 plantas que están aquí, casi 20 plantas salió de esta colección aquí. Bueno, si ustedes ya tienen el folletito, que hizo Linda, que quiero felicitarla por este folletito, que siempre le queda muy bueno. Creo que cada folleto va siendo más bonito. La diseñadora se está inspirando. Bueno, volviendo a lo que está aquí presente, realmente nuestro trabajo inició haciendo el estudio de las plantas medicinales del mercado Sonora. Empezamos en 1980 y con la ayuda de varios estudiantes, pues es más fácil estudiar las plantas medicinales frescas que las plantas medicinales secas, porque si ustedes se fijan en las plantas medicinales secas, tienen que identificar partes que si no las conocen como frescas, es muy difícil de identificar. Inclusive algunas nunca las hemos podido identificar, sobre todo cortezas. Cuando son muy pequeñitas no se han podido identificar, entonces tuvimos que iniciar con nuestros alumnos estudios anatómicos para que esos pedacitos de madera y de corteza, ver las estructuras y compararlo con la colección de la Giloteca, a ver si podíamos. En algunos casos no se pudo y tuvimos que salir con los recolectores de plantas medicinales que vendían estas plantas al mercado, al lugar de origen donde ellos los traían, para colectar ejemplares de referencia que se pudieran comparar con los pedacitos. Y así salió, por ejemplo, la tesis de Lourdes Carmona y un librito que se llama Maderas Medicinales de México.
Entonces, diferentes técnicas para poder dilucidar pues la identidad de estas plantas. Como ustedes observan, hay algunas plantas, por ejemplo en el Nolosochi, que aquí puso Linda, que es muy fácil identificarlas, porque primero se venden solas. Entonces, además, son unos tépalos muy característicos de magnolias, de diferentes tipos de magnolia. Pero cuando estamos hablando de otras plantas mezcladas, pues hemos tenido que trabajar de diferentes formas. Entonces, esta colección, que tiene alrededor de 1.200 números diferentes, ha sido el resultado del trabajo de muchos alumnos, sobre todo de la UAM, que han participado en porque dábamos clases en la UAM en ese entonces los chicos se interesaron y nos apoyaron, y así llegó Linda al Jardín Botánico, siendo una de esas estudiantes muy interesada en las plantas medicinales. Entonces empezamos a idear cómo manteníamos las plantas en la colección. Vimos que en algunos casos, sobre todo las plantas norteñas, en el caso del norte de México, se venden de esta forma, se venden en manojos amarrados, lo que permite que se manipulen mejor. Entonces, cuando los manojos son secos, bueno, pues ya no hay problema. Cuando los manojos son frescos, en muchos lados en el norte, no duran mucho tiempo del lugar donde se recolectan al lugar donde se venden, porque las condiciones climáticas son muy áridas. En Chihuahua, San Luis Potosí, Monterrey se venden de esta forma. Entonces, comprábamos los manojos. Nosotros, si vamos a trabajar con los vendedores de plantas medicinales, ellos viven de vender. Entonces se les tiene que comprar el material, porque ellos viven de eso. Y ellos muy amablemente nos han compartido algunos de los usos, cómo se mezclan, etcétera. Y toda esa información la hemos puesto en las etiquetas. Cómo se usa, cómo se prepara, cómo se consume y con qué otras cosas se mezcla. Una cosa muy importante, sobre todo en los compuestos, es si las plantas son calientes o son frías. Entonces, todavía ese conocimiento de las plantas son calientes o son frías son básicas para elaborar el compuesto. Sobre todo los compuestos de plantas cardiovasculares, nunca deben ser el compuesto caliente. Debe ser cordial o fresco, porque ellos consideran que si es caliente puede traer un problema peor de que quieren. Por ejemplo, la presión se considera un padecimiento caliente. Entonces, si ustedes le dan una planta caliente a la persona, pues a lo mejor le sube más la presión. Entonces, se considera que deben ser plantas cordiales. Por eso es muy importante. Sin embargo, en el norte no existe ese conocimiento. Es del centro de México y del sur de México. Y otros, bueno, ¿puedo tomarlas, Linda? ¿Sí? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, son plantas que han salido en el transcurso de este devenir que hemos estudiado, que ya son pues varias décadas. Esta es una de las plantas que se conoce ahora como garra de uña de gato, garra de gato, etcétera, que salió precisamente cuando se hizo famosa la uña de gato, pero era la Uncaria tomentosa. O sea, no tiene nada que ver con esta uña de gato. Sin embargo, en todas las especies que tenían ciertas espinas, la gente dijo, no, en mi comunidad hay uña de gato. Entonces también en nuestros estudios hemos estudiado los complejos de plantas medicinales para ver cuáles realmente son las que son efectivas y cuáles no. En este sentido trabajamos con los fitoquímicos. Aquí está ahora Sol, que es uno de los colaboradores ya de estos estudios, y Rachel Manda durante muchos años. Entonces hemos estudiado los principios activos de las plantas para ver si sí esta planta y otras uñas de gato, por ejemplo, tienen el principio activo que puede hacerlas eficientes o no. Bueno, y finalmente quiero terminar con las tarjetitas que ustedes ven. Resulta que cuando estamos estudiando estos compuestos y estos frasquitos, decidimos guardar una parte del compuesto en frasquito, porque cuando ustedes lo separan en tarjetita, ya no se ve igual, parece una cosa totalmente diferente. Entonces, hemos separado con el
acopio de paciencia, todos los componentes de esos compuestos, y entonces hemos elaborado estas tarjetitas. Hay compuestos que tienen hasta 25 especies distintas o más. En ese sentido, no caben todos en una tarjetita. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hacer series de tarjetas con la misma información. Entonces, tiene el mismo número de colecta, pero la tarjeta A, la tarjeta B, etcétera, para estudiar el compuesto en sí. Entonces, pues, con esto quiero felicitar a Linda y invitarlos a que vengan los miércoles a las 10:30, porque creo que ya va a ser hora del seminario, a que puedan conocer un poquito más de las plantas medicinales de nuestro país. Y en este sentido, pues comentarles que a veces nos acostumbramos que ir al mercado y encontrar las mismas plantas siempre. Pero ¿qué quiere decir eso? Cuesta pensar, en un país como México, ¿qué quiere decir? Y eso hablábamos con Amaury. ¿Qué quiere decir que siempre hay esas plantas? Bueno, una es que son muy aceptadas, dan resultado, han sido probadas empíricamente, y muchas de esas, bueno, también ya las hemos probado científicamente, como mencionaba el doctor Bay, pero otras, eso quiere decir que son muy aceptadas. Pero ¿cómo se surten para que siempre haya en el mercado Sonora esas plantas? Si esas plantas tienen una temporalidad. Entonces, también esto nos lleva a entender los patrones de surtir de los mercados, el origen de esas plantas, cómo llegan, de dónde llegan, si llegan frescas, si llegan secas, para poder estudiar el origen de esas plantas y entender cuando nos empiezan a decir que esas plantas antes había muchas y ahora casi ya no hay. Si nosotros estamos abocados a la conservación de las plantas medicinales, son focos rojos que nos hacen ver para que podamos ir a esas comunidades y ver cuál es la situación, porque antes había y ahora no hay. Entonces, bueno, pues esto es lo que les queríamos compartir, que cuando vean un puesto de plantas medicinales, están viendo el producto de toda la geografía de México y más allá, como mencionaba Linda, y además la importancia cultural que estas plantas han tenido y cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Porque al ver un compuesto así, quiere decir que esas plantas se han probado y cómo se han amalgamado en un compuesto, si han mantenido los nombres o no. Eso fue uno de nuestros incógnitas, ¿no? Con el marrubio. El marrubio se llamaba en todos lados y ya en el mercado Sonora ya no se llamaba marrubio, porque ahí se llamaba masco. Entonces también los nombres, la historia, cómo se han usado, etcétera. Con esto quiero terminar porque ya creo que tenemos que empezar, ¿sí?